tardes, bienvenidos al Mucho Elche en este miércoles 25 de marzo. Mucho contenido el que tenemos en el día de hoy. Hablaremos primero del Elche Club de Fútbol rápidamente porque ha regresado a los entrenamientos esta mañana con la vista puesta en el enfrentamiento amistoso ya confirmado para este viernes en el Pinatar Arena a puerta abierta ante el Aston Villa inglés. Un partido para coger algo de ritmo teniendo en cuenta el parón que tenemos esta semana. De ahí nos iremos a repasar los resultados del fútbol ilicitano en este pasado fin de semana, donde no han sido especialmente buenos. Derrotas del filial franjiverde del conjunto de Carlos Cuéllar ante el Fuenlabrada, derrota también en la segunda federación femenina del Elche femenino ante el Real Unión de Tenerife y victoria, eso sí, en la tercera división del Athletic Torrellano ante el Alcira. Repasaremos todo esto y terminaremos a todo gas. Vamos a estar con el piloto ilicitano de rallies, José Javier Pérez, JJ Pérez, para hablar de ese Clio Trophy Spain que acaba de comenzar con esta nueva temporada con una fantástica segunda posición en el Rally de la Nucía. Como ven, muchísimo contenido el que tenemos en este miércoles. Vamos a comenzar ya hablando del Elche Club de Fútbol, que como decíamos ha vuelto a los entrenamientos esta mañana preparando el choque de este próximo viernes. Confirmado ya, partido amistoso desde las 11:30 de la mañana en el Pinatar Arena, a puerta abierta también. Las entradas están disponibles en la página web de la instalación deportiva ante el Aston Villa inglés, el conjunto de Unai Emery, una prueba de fuego interesante también para los chicos de Eder Sarabia y sobre todo para no enfriarse de cara a lo importante que llegará, como saben, el próximo viernes 3 ante el Rayo Vallecano en Vallecas. Así que este próximo viernes amistoso entre el Elche y el Aston Villa en el Pinatar Arena. Seguimos ahora y vamos con el repaso del fútbol ilicitano en este pasado fin de semana, donde las cosas no han ido especialmente bien. Derrota del filial franjiverde, los chicos de Carlos Cuéllar, que cayeron, segunda derrota consecutiva, y en este caso lo hicieron en el Diego Giles ante el Fuenlabrada por 2-3. Un enfrentamiento donde los chicos del filial franjiverde fueron por detrás en todo momento. Ahí estamos viendo el primer gol del partido, el conjunto madrileño que llegaba por la derecha y se adelantaba en el marcador nada más arrancar el encuentro. Ahí estamos viendo, minuto 15 de partido, llegaba el segundo también del Fuenlabrada, en este caso con esa combinación por dentro. Sin embargo, antes del descanso recortaría diferencias el filial franjiverde con esta buena jugada que arrancaba desde la derecha, ese buen centro y Piera que remataba para recortar distancias en el minuto 43 de partido. Así se marchaba el enfrentamiento al descanso, la segunda parte que se mantenía y en esta jugada de cabeza Omaru, el otro delantero del ilicitano, que ponía el 2-2. Sin embargo, lo peor estaba por llegar, minuto 84 de partido y como ven, de esa manera ponía la puntilla el conjunto madrileño, ese 2-3 que acababa confirmando la segunda derrota consecutiva del filial franjiverde, que ahora mismo se mantiene en 13ª posición con 32 puntos, es decir, la posición que ahora mismo daría acceso a ese playoff por mantener la categoría en esa segunda federación. Habrá que seguir peleando. Este próximo sábado, desde las 5:30 de la tarde, en Cuenca tienen una nueva cita ante el Conquense, a seguir peleando por esa permanencia en esa segunda federación. Quienes tampoco tuvieron el mejor día, es verdad que era un partido complicado ante el Real Unión de Tenerife, además en tierras canarias, las líderes de la categoría fueron las chicas de Chema Espósito. Acabaron cayendo también, hincando la rodilla por 3-1 en un enfrentamiento que era muy complicado y donde las locales determinaron el porqué. Son las primeras clasificadas de esta segunda federación e impusieron su ritmo prácticamente desde el inicio del encuentro. Ahí estamos viendo las imágenes de ese partido donde ya en el minuto 28 se adelantarían las locales con este auténtico golazo, ese zapatazo lejano para adelantar al conjunto local. Ya en la segunda parte, minuto 64 de partido,
llegaría esta jugada, ese buen centro, el control y dentro del área, esa buena definición de la jugadora local para poner el 2-0. Aún así, seguirían peleando como hacen siempre y con este buen centro desde la banda, la jugada que se enmarañaba y ahí estaría Sara Micó para rematar ese balón y poner el 2-1. Sin embargo, cuando ya el partido estaba a punto de finalizar, minuto 92, esa contra la aprovechaba perfectamente la jugadora del Real Unión de Tenerife para, como vemos, de vaselina, poner el definitivo 3-1. Segunda derrota también consecutiva para las chicas de Chema Expósito, que se mantienen en esa cuarta posición con 43 puntos a 4 puntos del playoff, así que tendrán que seguir peleando si quieren, ¿por qué no?, conseguir el ascenso de categoría. Este fin de semana tienen una nueva cita que también va a ser muy complicada. Tienen que viajar hasta la capital aragonesa para enfrentarse al Zaragoza femenino, tercer clasificado en este fin de semana. Como decíamos, el domingo desde las 12, una nueva cita, nueva oportunidad para las chicas de Chema Expósito. Vamos a hablar ahora del momento feliz de este fin de semana en lo que tiene que ver con el fútbol ilicitano. En la tercera división, el conjunto violeta del Athletic Torrellano de Óscar Díaz volvía a conseguir una victoria. En este caso lo hacía en casa con su gente por 3-0 de manera contundente ante el Alcira para volver a meterse también en la pelea por el playoff en ese grupo número 6 de la tercera división. Ahí estamos viendo las imágenes del enfrentamiento en el Isabel Fernández. Aquí llegaría el primero de los goles, muy buena jugada de Raúl Ruiz por la banda diestra, el centro y llegaba Alberto Rubio para de cabeza poner el primero de los goles en esa primera parte. El segundo llegaría aquí tras este error en salida del Alcira, de nuevo recuperación y aquí estaría una vez más Alberto Rubio para marcar el segundo en su cuenta particular. Había comenzado el partido muy bien con ese 2-0, pero es que todavía mejoraría cuando Sala marcaba de penalti en el minuto 30 para poner el definitivo 3-0. Ya no se movería el marcador del Isabel Fernández, los 3 goles en la primera parte para colocar al Torrellano en esa séptima posición con 40 puntos y todavía con opciones de seguir peleando por ese playoff. Una nueva cita llegará este fin de semana. El sábado juegan en Valencia ante la Vall d'Uixó. Nueva oportunidad también para los de Óscar Díaz para seguir ahí en la lucha por ese playoff, para, ¿por qué no?, conseguir el ascenso a la segunda federación. Bueno, pues esto es lo que ha tenido que ver con el apartado de noticias y ahora ya es el momento de llegar con nuestra sección del protagonista. En este caso lo vamos a hacer a todo gas porque vamos a estar con el piloto ilicitano de rallies, José Javier Pérez, más conocido en el mundo automovilístico como JJ Pérez, que este pasado fin de semana arrancaba muy bien la temporada con un maravilloso segundo puesto en el rally de la Nucía y con la intención clara de conseguir el campeonato. Así que vamos a hacer una pequeñísima pausa y enseguida estamos con él. Venga, pues aquí seguimos en el Mucho Elche en este miércoles 25 de marzo y como les decíamos anteriormente, lo vamos a acabar a la carrera y a todo gas porque vamos a hablar con el piloto ilicitano de rallies, José Javier Pérez, más conocido como JJ Pérez del Japemasa Team, que este pasado fin de semana arrancaba la temporada del Clio Trophy Spain con un meritorio segundo puesto en el rally de la Nucía y una temporada donde va a buscar ser el campeón de ese trofeo, teniendo en cuenta que la pasada temporada estuvo muy cerquita de hacerlo. Vamos a conocerle a él también personalmente para ver cómo funciona el mundo del rally, más desconocido sobre todo en nuestra zona, y hablaremos un poco de cómo funcionan, ¿no?, estos fines de semana donde hay que hacer primero una inspección del terreno y todas las técnicas y todos los cambios y alternativas para hacer un fin de semana
perfecto de rally. Así que dicho esto, voy a darle la bienvenida, que lo tengo ya por aquí, José Javier Pérez. ¿Qué tal, JJ? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, háblanos un poquito de ti para que la gente te conozca. Ya decía yo que la temporada pasada estuviste a nada, ¿no?, de conseguir este campeonato. Sí, efectivamente, la temporada pasada tuvimos un comienzo muy bueno, pero al final los rallies no es como empiezas, sino es como acabas. Son competiciones muy duras, de muchos días, y bueno, iba todo muy bien hasta más o menos el rally de Llanes, en el cual íbamos segundos. Empezó a llover y no llevábamos la elección de neumáticos adecuada, tuvimos una salida de carretera sin consecuencias, pero suficiente para abandonar. Luego, posteriormente, pues también en el rally de casa, en el rally de Anuncia, sí que tuvimos un fuerte golpe, que ya sí que nos hizo perder todas las opciones del campeonato. Pero bueno, aún quedaba el Rally de Valencia. En el Rally de Valencia salimos, hicimos una tercera posición y también nos sirvió para conseguir esa tercera posición del campeonato. Bueno, que no está nada mal y como decíamos, este año hay que ir a por el campeonato. Piloto ilicitano, como decíamos, de casa, y la gente ahora se estará preguntando, ¿cómo puede llegar uno o una a ser piloto de rally? La gran pregunta, ¿no? El piloto de rally, al final, como todos los deportes, tienes que tener mucha constancia. Hay que empezar desde abajo y sobre todo cuando no cuentas con grandes apoyos que te permitan aspirar a grandes proyectos. ¿Qué le diría a una persona que quiere empezar? Pues sobre todo que se informe muy bien, que se acerque a gente que realmente entiende del deporte, del motor, que tenga un buen asesoramiento y sobre todo que no tenga prisa en avanzar en su proyecto, sino que empiece, aunque sea corriendo, pues subidas de montaña, slalom o cosas así pequeñas, que se le vea un poco el potencial y que algunas federaciones o algunos observadores puedan empezar a verlo y puedan ayudarle a conseguir algún programa deportivo importante. ¿Cómo empezaste tú? ¿Te acuerdas? Yo tengo la suerte, y siempre lo digo, que toda mi familia se ha dedicado a ello, pero también lo digo claramente, a mí nunca nadie me ha regalado nada, ni he estado ahí por compromisos ni nada. Al final yo empecé como piloto becado en el Campeonato de España con la beca Dacia. Lo pagamos de nuestros ahorros, que creo que fueron, no recuerdo, unos 6.000 euros o así en la temporada. Algo ridículo en comparación con lo que vale una temporada de rallies entera. Pero es una buena apuesta, ¿eh? Era una buena apuesta porque era un piloto becado y ahí empecé más o menos. Ese año hicimos terceros de la Copa Dacia, la repetimos al año siguiente, también hicimos muy buenos resultados, ganamos 2 rallies. Y poco a poco fue surgiendo, luego pues ya me contactaron algún grupo de concesionarios y tal, y bueno, pues poco a poco hasta el día de hoy trabajando y peleando mucho por conseguir sobre todo esos presupuestos que son tan importantes para llevar esos proyectos a cabo. ¿Cuántos años llevas ya como piloto de rally? Pues llevaré a este nivel posiblemente entre 8 o 10 años. Y además con Renault yo recuerdo que llevas ya varias temporadas, ¿no? Sí, siempre he estado vinculado al grupo Renault. Desde mis comienzos, Dacia es del grupo Renault y luego salté ya lo que es a la marca reina, que es Renault. ¿Qué es lo más difícil, sobre todo cuando te montas por primera vez en un coche de estas características? Lo más complicado, si te soy sincero, creo que no sería objetivo si te lo dijera yo, por el tiempo que ya llevo. Pero por lo que mucha gente, a veces hacemos test de pruebas donde vienen pues clientes VIP de la marca o vienen algunos políticos y lo que más les impresiona es los sistemas de seguridad que tenemos. Al final cuando tú entras a un coche de carreras y te pones el casco, los arneses y todo, es que no te mueves del asiento. Entonces hay gente que le da un poquito de sensación de agobio, hay otra gente que le da como esa sensación de inseguridad porque al final no están acostumbrados a ese tema. Entonces, bueno, básicamente eso, yo no te lo podría decir, al final estoy tan acostumbrado a montarme en ese tipo de coches que yo me siento mucho más seguro montándome un coche de esos que un coche de serie. Y claro, luego hay que decir a la gente que no esté acostumbrada que esto no es montarte tú en el coche y ya está, conducir como puede hacer cualquier ciudadano, ¿no?, por la calle. Yo he visto imágenes de otros años con el copiloto, que eso es un no parar durante el rally, ¿no? Todo el rato dándote indicaciones, a 50 metros a derecha, luego a 40, ¿no? ¿Cómo se vive esto desde dentro? Claro, sobre todo la gente que no ha vivido nunca un rally desde dentro y tampoco ha ido a verlo, no se lo imagina, se piensan que es conducir. Y ya está. Claro, ¿no? hay mucha diferencia entre conducir y pilotar un coche. Al final pilotar, sí que es verdad que estás conduciendo, pero estás yendo al máximo en todo momento. Al final un coche de ese tipo no se conduce como un coche de calle, con marchas sencillamente, todo con servos, ayudas a la conducción. Al final es un coche que no tiene ningún tipo de ayuda en ese sentido, es un coche para competir, donde los pedales están muy duros, donde el cambio de marcha secuencial
no necesita, por ejemplo, embragar, y luego la exigencia física. No tenemos aire acondicionado, no hay ningún tipo de ventilación interna, encima no hay aislantes en esos coches, todo el calor se mete. Ya lo comentaba, creo que en una entrevista que hicimos, que las temperaturas de los interiores del habitáculo rondan los 50 grados. Si a eso le sumamos toda la equipación que llevamos, el golpe de calor está casi asegurado si no estás preparado. Y luego, ya quitando todo eso, la exigencia. Al final es un deporte. Compites al límite, conduces al límite, y al final es un sacrificio físico bastante comprometido, sobre todo cuando son tramos muy largos. Al final no es conducir, es pilotar. Solo tienes que ver una cámara on-board para ver la diferencia entre conducir un coche por la calle y pilotar un coche de rally. No, la verdad es que por las imágenes que hemos visto, además hay que tener un valor enorme para esas curvas que hacéis prácticamente donde metéis la rueda ya fuera de lo que es el carril. En fin, hay que tener mucho arte para conducir. Y luego entiendo que el tema del cuello quizá es la zona que más sufre con esas curvas tan cerradas y tanta velocidad. La espalda en general, aunque vayamos... Sí que es cierto que con los sistemas de retención Hans, que también se utilizan en la Fórmula 1, en caso de impacto no hay esguinces cervicales. El cuello tiene un cierto giro de movimiento en el cual no lo sobrepasa, entonces no permite que tengas una lesión cervical. Pero sí que es cierto que esa tensión acumulada, los propios sistemas de retención nos apretan tanto que al final la espalda te hace que la fuerces para abajo. La rigidez del cuello, aunque el hand tenga movimiento limitado, hay un punto que tú tienes que aguantar la fuerza con el cuello, la fuerza lateral. Entonces, ahí sí que es verdad que tienes un desgaste a lo largo del fin de semana bastante fuerte, que luego se suele seguir avanzando el resto de la semana. Por ejemplo, en este caso, yo tengo todavía dolor de cuello, de espalda y dolor pues en la zona de las piernas y eso, porque al final no son agujetas, son golpes. Yo ahora, por ejemplo, si me quitara la camiseta, tengo morados aquí, tengo morados aquí, tengo morados en lo que es en los glúteos, porque al final, lo que te digo, tenemos mucha seguridad, pero esa seguridad no hace que sea más confortable, sino que sea más seguro ir dentro de ese coche, que tú tengas un accidente y no te hagas daño. Y para eso, ¿qué tenemos que pecar? Pues no pueden haber almohadillas, no pueden haber cinturones que te dejen cierto movimiento, sino al contrario, tiene que ir el cuerpo encajado lo que es al baquet, que suelen ser a medida, y los cinturones de seguridad, al ir tan apretados, pues te hacen obviamente pues marcas en este caso en las partes superiores del hombro. Y por desgracia suceden accidentes, ¿no? Sin ir más lejos, el año pasado, hace no muchísimo relativamente, tuviste un golpe. Sí, a ver, este deporte, yo lo digo muchas veces, el error en este deporte es un accidente. En otros deportes, pues el fallo puede ser, no sé, otro tipo de errores que no comprometan tanto la seguridad, pero sí que es verdad que en este deporte un fallo, pues muchas veces acarrea en un accidente. ¿Es algo que queremos? Obviamente no. Al final, este deporte tiene muchas medidas de seguridad para combatir eso, tanto a nivel de seguridad de los integrantes de la tripulación como del público, y es algo que no quiere que pase. Al final los pilotos vamos al límite, pero sabiendo lo que nos hacemos. No es que vayamos a lo loco, es que estamos preparados y nos hemos preparado técnicamente y psicológicamente también para ir a ese ritmo de carrera. Pero bueno, a veces hay errores porque hay imprevistos también. Muchas veces puede ser error humano, error de máquina del vehículo, o error de notas de que pensabas que esa curva no había barro y cuando llegas hay barro y te sales. Entonces, bueno, sí, hay muchas veces pues el error en este caso, en este deporte, es muy desgraciado porque es un impacto. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, este rally de la Nucía del pasado fin de semana, para que la gente entienda cómo funciona un rally, cómo funciona el fin de semana, entiendo desde, no sé si viernes o jueves hasta el propio domingo. Los pilotos empezamos a preparar un rally el martes. El martes. El martes. Y en este caso porque era el rally de la Nucía, que era muy cerca de Elche, y con ir el mismo martes. Los rallies que son, por ejemplo, en Cataluña, Galicia, Asturias, es toda la semana. Tú te vas lunes y vuelves domingo por la noche o lunes por la mañana. Entonces, un rally se suele preparar con un test, que un test, digamos, es el entrenamiento, podría ser los entrenamientos libres de la Fórmula 1, por hacer algo similar. Entonces, ahí es donde ajustamos el coche a las características del terreno, aunque esa carretera a lo mejor no sea muy parecida al rally, pero tiene características similares. Nos acoplamos un poquito más con el copiloto, el equipo trabaja mucho con el coche y es donde preparamos al final toda la mecánica y todo lo que vamos a utilizar en el rally.
Los 2 días posteriores son cuando la tripulación, en este caso el piloto y copiloto, reconocen esos tramos de rally. Pues si son 5 tramos diferentes, en el Supercampeonato de España hay una limitación de pasadas para reconocer que son 3. Entonces reconocemos esos tramos, que es donde apuntamos las notas, que luego es lo que se escucha en las cámaras on board, que el copiloto te va diciendo. Y luego ya hay un acto protocolario, ceremonia de salida, bueno, pues cosas con prensa y tal, y empieza el rally. Viernes suele empezar viernes al mediodía o viernes por la mañana, y termina la etapa del sábado por la noche. Y claro, evidentemente hay un equipo detrás. Conduces tú, hay un copiloto, pero también hay un equipo. ¿Qué importancia tiene también que haya esa piña dentro del equipo, ¿no? Claro, el equipo lo es todo. Al final, si no va el equipo, no va el coche, porque esos coches, cabe recordar que eso no va rodando por carreteras, van en plataformas, en camiones, hay un equipo logístico detrás, hay mecánicos, hay ingenieros, en los equipos más grandes hay meteo, hay coordinadores, bueno, pues hay mucha gente. En nuestro caso, el equipo creo que cuenta con unas 10 personas, contando la tripulación, piloto y copiloto, pero bueno, hay mucha gente al final, son 10 personas, pero al final gestionar 10 personas y llevar 10 personas es bastante gente solo para un piloto. Entonces, bueno, al final el equipo es muy importante, yo siempre lo digo, muchas veces en la prensa gana el piloto y el copiloto, pero si no estuviera un equipo detrás no iríamos a ningún sitio. Totalmente de acuerdo. Venía este Rally de la Nucía para arrancar esta nueva temporada y precisamente este Rally de la Nucía fue un poco el que te privó, ¿no?, la temporada pasada de ese campeonato. ¿Cómo lo llevaste también? Entiendo a nivel mental, habría más presión todavía acumulada de los recuerdos que tenías. La verdad es que sí, yo sinceramente la gente me decía, deseando de empezar el Rally de la Nucía, en cierto modo, porque sí, es el rally de casa, es el rally que más cerca está, el que más afición tienes a nivel de piloto y todo eso, pero al final un rally con un golpe tan duro que requirió traslado, hospital y todo, y 3 meses después volver a pasar por ahí. Volver a pasar por ahí, entonces es algo que es muy difícil de gestionar. Hay muchos pilotos que lo esconden o lo quieren esconder. Oye, ¿por qué esconder eso? Es difícil de gestionar. Al final, evidente, es ¿no? evidente. Pero sí que es verdad que, de cierto modo, que muchos pilotos pues como que intentan, oye, pues no pasa nada, soy piloto, tengo sangre fría, pero no, al final, vamos a ver, vienes de un golpe muy fuerte, en el cual ha requerido un traslado a hospital, una mala situación, me tuvieron que sacar del vehículo porque tenía dolor que no me podía mover. Entonces, volver otra vez al rally ese, en el cual se pasó ese mal trago, no ha sido nada fácil. Se supo gestionar de la mejor forma posible, trabajando la mente. Ya lo dije en uno de mis vídeos, intentando arrinconarlo en el más fondo de mi memoria. Pero siempre estaba ahí. Y no te engaño, hasta presente durante todo el rally, hasta que crucé la meta. Pero bueno, ha ido muy bien, ¿no? Ha ido muy bien, sí. Pasaste por ese tramo también y en este caso fue bien la cosa. Sí, fue bien. Pero ya te digo, porque sí que es verdad que hicimos un trabajo muy previo de trabajar mentalmente y psicológicamente ese trauma, por así decirlo. Que no es que sea un trauma de decir, madre mía, no, pero es, pues como le puede pasar a cualquier deportista. Lo que pasa que aquí es verdad que sí que es trauma accidental, a lo mejor otro deportista puede tener miedo a su resultado. Claro, pero un trauma que no te puede sacar de la concentración. No, pues por eso tienes que intentar olvidarlo. Y al final el trauma, ya te digo, el trauma volvía, pero sí que es verdad que en el tramo desaparecía, porque ya trabajé para que al menos en la competición, lo que es en el tramo de competición, sí que no podía estar presente. Porque ahí si la cabeza se te va por otro lado, al final es que el fallo vuelve otra vez. Y eso es muy importante. Cuando tú piensas en el fallo, la mente te tracciona y vuelves a cometer otro error. Bueno, hay que ser muy fuerte también mentalmente, más allá de lo físico. Te quiero preguntar por la gente, por el aficionado, porque muchas veces hemos visto vídeos de gente que podríamos llamar imprudente y que en algún momento se mete a ver un rally donde no toca. ¿Eso te ha sucedido a ti alguna vez o normalmente la gente sí que es más responsable? Pues la gente últimamente está siendo mucho más responsable. También es verdad que las federaciones y las organizaciones ya tenían un buen sistema de seguridad, pero al final la tecnología también ha ayudado mucho a
a llevar todo eso más en orden. El año pasado creo que escuché, al final como piloto yo no estoy tan pendiente de los temas de seguridad y todo, en ese sentido, pero el año pasado no sé en qué rally la Federación Española hizo una prueba piloto, no estoy muy seguro, pero con inteligencia artificial, en el cual las cámaras detectaban cuando pasaban los vehículos de la caravana de seguridad, si había gente mal colocada y todo eso, toda esa información llega a dirección de carrera y tomar una decisión, si anular tramo y todo, o todo eso. Pasan muchos coches de seguridad. Al final, antes del coche cero, que es el último coche de seguridad que pasa, pasan a lo mejor 15, 20 coches de seguridad. Van informando y reportando a dirección de carrera si hay gente mal situada en el tramo. Si la gente se sitúa mal, ¿cuál es el problema? Que cuando pasan todos esos coches de seguridad, la gente coge y se vuelve a poner donde quiera. Yeah. Entonces, el momento que pasa el primer participante ya no sabemos. Ahora sí que es verdad que hay drones, con eso se controla. También pasan helicópteros, se sigue controlando. Pero sí que es verdad que yo creo que la gente al final ha costado un poco, pero sí que ha cogido esa responsabilidad de decir, oye, o me sitúo bien, o se va a neutralizar el tramo, se va a anular, o puede pasar cualquier cosa. Pero sí, hace unos años veíamos gente, incluso con sus hijos, en curvas mal colocadas, cuando se les da toda la información para que se coloquen bien, y si se colocan mal, los coches de seguridad les dirán que por favor se coloquen en zonas seguras, porque un tramo está señalizado todo, o con zonas amarillas, que es zona autorizada para público, o zona roja, que es zona prohibida público. El problema está cuando esa gente de la zona autorizada público se pasa a la roja. Desde aquí hacemos un llamamiento también a la gente que tenga cabeza de verdad, responsabilidad, por su propio bienestar también, por el de los pilotos y toda la gente, ¿no? Para que se pueda disfrutar de un fin de semana de rally, pero desde la conciencia y la responsabilidad. Decíamos que esta ha sido la primera prueba, el Rally de la Nucía, de este Clio Trophy Spain. Ahora, en un par de semanitas, tenemos ya la segunda, ¿no? Que es en Cataluña. En Cataluña, el Rally de la Llana, si no me equivoco, es la segunda semana de abril. Y nada, tenemos muchas ganas, la verdad, de ese rally. Sí que es verdad que vamos con cierta presión porque ese rally lo ganamos el año pasado. Entonces, bueno, pero eso es bueno, ¿no? Mejor haberlo ganado. Sí, sí, mejor ese tipo de presión que no la otra. Pero bueno, sí que es verdad que eso es un rally también muy complicado, muy técnico, y la meteorología pues en abril puede ser muy cambiante. Igual te puede salir un rally totalmente a seco que te puede salir un rally a mojado. Eso no, hasta que no lleguemos a un poquito más avanzada la semana no sabremos qué nos deparará en ese sentido. Que eso también es importante, porque hablábamos antes de empezar la entrevista que eso lo habláis en el equipo, y claro, si vamos a Galicia, pues lo más normal es que quizá llueva y tengamos que meter los neumáticos de este estilo, ¿no? Pero que lo peor es cuando vas a un sitio como Galicia, que a priori va a llover y luego no llueve, claro, y os toca un poco reestructurar todo, ¿no? Ese es uno de los problemas que a veces suele pasar, y sobre todo cuando llegamos al test. Una vez, el test vale para eso, para ajustar el coche a las condiciones del terreno. ¿Qué pasó en la Nucía? En la Nucía el test fue a seco y luego el rally fue a mojado. Todo el coche iba preparado para seco. Cuando digo preparado para seco, ¿qué quiere decir? Con reglajes de seco, suspensión de seco, amortiguación de seco, todo el tipo de reglajes que tenemos para cambiar, iba todo preparado para seco. Entonces el rally fue a agua, no se puede cambiar, lo único que se puede cambiar es la elección de neumáticos, que es lo que hicimos. En vez de elegir un neumático de un compuesto para seco, pues elegimos el compuesto de agua. Más allá de esta nueva prueba en Cataluña, son varias pruebas, ¿no? Alrededor de toda España, la que tiene este Clio Trophy. Son 5 pruebas, una de ellas fue la Nucía, la siguiente Cataluña, la siguiente será en julio en Rías Baixas, Galicia, Llanes, y luego otra vez sí que es verdad que terminamos en Cataluña, en el Rally Rack. Entiendo que el objetivo no es otro que conseguir este año ya sí el campeonato, ¿no? Vamos a intentarlo, al menos nosotros vamos a ponerlo todo de nuestra parte. Y sobre todo la gente que no entiende cómo funciona esto, imaginemos que ganas este año, que ojalá sea así. ¿Cómo se puede dar el salto a otra nueva competición, a otro rally, entiendo, pues quizá más profesional o donde haya pues más seguridad, en fin? Al final los rallies son los mismos, sería dentro del supercampeonato, lo único que cambiaría sería la categoría. Nosotros corremos en la élite ahora mismo a nivel nacional, no hay nada más alto, luego sería el campeonato europeo o campeonato del mundo, pero sí que es verdad que puedes ir avanzando en categorías. Lo ideal sería pues con una categoría Rally 2, que es la máxima. Nosotros ahora mismo estamos en la categoría Rally 5, pues intentar ir avanzando, ir escalando categorías. Bueno, pero primero hay que ganar, habría que hablar con las marcas y ver hasta dónde se podría llegar, pero sí, el objetivo sería, no te digo ganar, pero sí que podamos hacer un mejor resultado que el año anterior.
Oye, pues ojalá que sea así, no hemos empezado nada mal este año y a ver si se puede conseguir eso. José Javier Pérez, JJ Pérez, piloto ilicitano de rally, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por este segundo puesto y toda la suerte del mundo y a ver si esta temporada sí que conseguimos ese campeonato. Pues nada, muchas gracias por invitarme y un placer. Un placer, gracias. Pues con él, hablando de rallies, con el piloto ilicitano José Javier Pérez, JJ Pérez, que ha arrancado muy bien este año con esa segunda posición en el Rally de la Nucía y que además pues, nos ha hablado a las claras, ¿no?, de cómo funciona el mundo del automovilismo, en este caso el mundo del rally, que evidentemente es algo más desconocido, ¿no?, para el gran público. Hablando con él y a todo gas, finalizamos ahora sí el Mucho Elche de este miércoles. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y volvemos mañana jueves aquí en Mucho Elche.